Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy día. Va a ser de dolor torácico y síncope, ¿ya? Vamos a hacer las dos clases hoy para poder adelantarnos, ¿ya? Por las semanas de receso que nos atrasamos un poquito. ¿Se ve bien la diapo, no? ¿Y se escucha? Sí, Doc, se escucha bien. Bueno, la primera parte, vamos a ver el dolor torácico. En la clase vamos a ver el abordaje del dolor de tórax no traumático, que se define como todo dolor o molestia en el tórax anterior, desde la clavícula hasta el rebordo costal, la línea axilar anterior, de origen no traumático o al menos no evidentemente secundario a algún trauma, ¿ya? Como caso clínico, son las 9 10 de la mañana de un día domingo, y mientras uno recibe turno, nos avisan desde el triage que está ingresando una paciente de unos 26 años que consulta por dolor de tórax, que tiene signos vitales normales y que se ve bien, pero que está con bastante dolor y está llorando en la sala de espera, así que la ingresarán para tomarle un electrocardiograma, ¿ya? A los 5 minutos vuelve el técnico para mostrarnos el siguiente electro, ¿ya? Ya. Y uno piensa, en una mujer de 26 años, ¿qué probabilidad tiene esta paciente de tener un infarto? ¿Será una crisis de pánico? ¿Qué serán estas alteraciones que veo en el electrocardiograma? Eh, Les podría decir que le den aspirina, o será mejor un clonazepam sublingual. Luego de reflexionar un momento con el electrocardiograma en las manos, deciden ir a ver a la paciente para evaluarla mejor antes de dar algún tipo de indicación, ¿ya? Casos como este y otros muchos casos más complejos vemos a diario en las urgencias, en los que nos surgen preguntas como qué diagnósticos diferenciales son razonables de evaluar en la urgencia, cómo descartamos un infarto u otra enfermedad grave en estos pacientes, o cuáles son las intervenciones más importantes al momento de diagnosticar un paciente con infarto, entre otras preguntas, ¿ya? Como pueden intuir un poco, el tema es bastante extenso, por lo que no veremos cada enfermedad en particular, sino el enfoque que debemos tener ante un paciente que consulta por dolor de tórax a la urgencia, ¿ya? Enfocado sobre todo al síndrome coronario agudo, quedando con material complementario de profundización, por decirlo así, cada diagnóstico diferencial que vayamos viendo. ¿Okay? Como les dije anteriormente, vamos a definir el dolor de tórax como todo dolor. Otro más, como todo dolor anterior, desde la clavícula hasta el rebordo costal, ya de origen no traumático. Generalmente entre un 5 un 10% de las consultas en las urgencias de Estados Unidos son por dolor de tórax no traumático, ¿ya? Por lo que en un servicio de urgencia en que se ven unos 100 pacientes al día, entre 5 a 9 van a consultar por dolor de tórax. De estos pacientes, si estuviéramos en Estados Unidos, aproximadamente la mitad se van a hospitalizar, y muchos de ellos, cerca de un 60-70%, sin un infarto ni una enfermedad grave, aumentando los gastos asociados a salud. Ya el último estudio de Estados Unidos, que las hospitalizaciones no necesarias de dolor de tórax llevaron a cabo un gasto de salud de 3 billones de dólares, ¿ya? Encareciendo mucho el sistema solamente con este diagnóstico. Aún así, con esta sobrepoblación y sobrehospitalización de pacientes, van a haber entre 1 a 4 pacientes que se van a ir a la casa con un infarto o miocardio, ¿ya? Sin haber sido diagnosticados dentro de cada 100 pacientes, ¿ya? Teniendo cerca del doble de la mortalidad que aquellos pacientes que sí lograron hospitalizarse. Bueno, en Chile, dependiendo de la complejidad del centro asistencial, las consultas por dolor de tórax bordean como entre un 4 a 5%. Ya, estos son datos de el DAIS, que todavía no están publicados este año, ya, pero una cosa que todavía está ahí, todavía está saliendo el tema en asunto, mientras que se hospitalizan a cerca del 17% de estos pacientes, ¿ya? Eh, Esto es mucho menos que Estados Unidos, por lo que podemos suponer que muchos de los pacientes que consultan por dolor de tórax y que damos de alta actualmente tienen un infarto agudo
no diagnosticados y tendrán una mayor mortalidad o una peor calidad de vida, ¿ya? Solo por no haberlos diagnosticado en el momento oportuno. De hecho, son las causas cardiovasculares y dentro de ellas el infarto agudo al miocardio, las principales causas de muerte en Chile. Aunque en los últimos años la mortalidad por infarto ha disminuido, pasando a ser la segunda causa de muerte en algunos subgrupos, como en las mujeres, en donde el accidente vascular, cerebrovascular, es la principal causa de muerte, ¿ya? También desde la incorporación del síndrome coronario agudo en el programa GES, por el año 2005, podemos ver un cambio en la curva de mortalidad, ¿ya? Por infarto, que cae de 50 a cada 100.000 habitantes, ¿ya? Que eso es un promedio durante los últimos 5 años, previo a la patología GES, a cerca de unos 42 por 100.000 habitantes durante el 2011, ¿ya? Que es el último estudio que hay del GES. Estos son los datos extraídos del INDEX, ¿ya? Eh, esta caída, tanto para hombres como para mujeres, de forma significativa, siendo de mayor magnitud en las últimas décadas y en adultos mayores, ¿ya? Esto sugiere que la garantía de oportunidades de diagnóstico y tratamiento que incluye el GES están siendo efectivas, ¿ya? Dentro de la implementación del GES, del síndrome coronario agudo, cabe destacar la importancia que se le da a la toma precoz del electrocardiograma, ¿ya? Antes de los 10 minutos, desde la inscripción del paciente hasta la realización, y al rápido inicio de las terapias de reperfusión, ya sea trombolisis o angioplastía, antes de los 90 minutos, permitiendo una apertura de la arteria afectada muy precoz y mejorando con esto la muerte y mortalidad asociada. ¿Ya? Como dice la IAG, tiempo es corazón, ¿ya? En todo paciente en quien se sospecha un infarto es fundamental realizar la confirmación diagnóstica precoz, ya que la evolución del daño es rápidamente progresiva, ¿ya? La necrosis miocárdica se inicia entre los 20 y 30 minutos desde la oclusión de la arteria coronaria, desde la región subendocárdica y se extiende en forma progresiva, ¿ya? En sentido externo hacia la zona subepicárdica. Así, en un periodo aproximadamente de 3 horas, la necrosis va a comprometer alrededor del 75% de la pared del miocardio y se completa después de las primeras 6 horas de evolución, ¿ya? En este contexto, el factor tiempo es determinante para el pronóstico del paciente, de manera que mientras más precoz se realiza el diagnóstico y se inicia el tratamiento, va a permitir salvar mayor cantidad de miocardio viable, ¿ya? Somos nosotros los responsables de hacer este diagnóstico precoz y iniciar rápidamente la terapia de reperfusión correspondiente, activando hemodinamia si es necesario, ¿ya? Sin dejar de considerar diagnósticos diferenciales. Diagnósticos diferenciales que van a ser razonables para cada paciente y así no poner en riesgo al paciente ante una terapia que tiene riesgos o a una hospitalización innecesaria, ¿ya? Esto es esencial, de esencial importancia cuando el diagnóstico es otro, porque además pierde la oportunidad de un tratamiento oportuno para la enfermedad, como en el caso, por ejemplo, de disecciones aórticas o de TEP, ¿ya? Doctor, perdón. Eh, no, nada. No, Okay. no, nada, nada. Bueno, la utilidad del electrocardiograma desde el triage. Dada la importancia del diagnóstico precoz, algunos estudios han evaluado la toma del electrocardiograma desde el triage, ya que un triage tradicional por personal de enfermería entrenado deja hasta un 40% de los pacientes con infarto con una categorización de triage inadecuada, ¿ya? Retrasando el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, ¿ya? La implementación del electrocardiograma precoz indicado desde el triage o tomado en el mismo triage disminuye el tiempo de inicio de tratamiento de forma significativa, ¿ya? Mejorando la sensibilidad del triage de 65-66% hasta un 95% para infarto agudo del miocardio, ¿ya? Por lo que la indicación de la toma del electrocardiograma a los pacientes que consultan por un dolor de tórax no traumático puede ser indicada por el personal del triage, ya sea técnico, enfermería o enfermero, sobre todo en aquellos servicios de urgencia en que se va a demorar más de 10 minutos el paciente en ingresar a un box, ¿ya? Con respecto a los diagnósticos diferenciales,
uno de los principales problemas con respecto al paciente que consulta por un dolor de tórax no traumático es evaluar los diagnósticos diferenciales en este paciente en particular, ¿ya? Las opciones diagnósticas, en teoría, son demasiadas, ¿ya? Incluso hay aquellas que no están ubicadas en el lugar del dolor y son extratorácicas, lo que va a dificultar un poco el diagnóstico, ¿ya? Y el tratamiento. Hay muchos diagnósticos diferenciales ante un paciente que consulta por un dolor de tórax. Esto porque el síntoma generalmente comparte aferencias viscerales comunes entre el corazón, los pulmones, los grandes vasos, el esófago, ya llegando hasta los ganglios dorsales torácicos, lo que resulta en el mismo síntoma en cuanto a características y a ubicación. ¿Ya? Este dolor es comúnmente descrito como presionante, pulsante, quemante, transfixiante, o algunos pacientes solo dicen que le huele, ¿ya? Además, estos segmentos nerviosos se sobreponen con los tres segmentos que están por sobre y por debajo de los segmentos torácicos, ¿ya? Por lo que el dolor se puede manifestar como proveniente o más frecuentemente irradiado hacia la mandíbula o irradiado hacia el epigastrio. ¿Ya? Esto explica por qué el listado de los diagnósticos diferenciales es tan largo, aunque por frecuencia, finalmente la mayoría de los pacientes tendrán un diagnóstico de una enfermedad leve, o no se llegará a identificar la causa del dolor. ¿Ya? Los diagnósticos diferenciales son muchos. ¿Ya? También podemos ordenarlos de forma anatómica, por ejemplo, de adentro hacia afuera, como la imagen. ¿Ya? O podemos considerar solo los más graves, ¿ya? Infarto por miocardio, taponamiento cardíaco, disección aórtica, TEP, neumotórax, síndrome de Borja, ¿ya? Bueno, ¿cómo diferenciamos un diagnóstico de otro? Bueno, ¿cómo se diferencia? Con una buena evaluación primaria, ¿ya? Una historia y un examen físico, ayudados del electrocardiograma y otros exámenes complementarios. Por ahora nos vamos a enfocar solo en los diagnósticos de mayor gravedad, ¿ya? En otra oportunidad vamos a ver los que son más leves. ¿Ya? En un paciente grave, en un paciente en shock, llegaremos al diagnóstico operativo, ¿ya? O a la causa del shock a través de una evaluación primaria, la historia y el examen físico. Y vamos a manejar al paciente dependiendo del tipo de shock que vamos a diagnosticar. Para llegar al tipo de shock en el paciente con dolor de tórax, nos podemos ayudar con el electrocardiograma y la ecoscopía, ¿ya? Al lado de la cama del paciente, la que aportará más información que una radiografía postal, ¿ya? Aunque esta última igual puede ser útil, sobre todo si la radiografía sale normal, ¿ya? No aporta más información si la radiografía no tiene nada. Un infarto va a producir un shock cardiogénico, ¿ya? Mientras que un TEP o un neumotórax a tensión o un taponamiento cardíaco va a producir un shock obstructivo, ¿ya? Y la disección aórtica puede ser la causa de un shock hipovolémico. Así, debemos buscar indicios de insuficiencia cardíaca aguda que nos orienten a un infarto o un miocardio con causa de un shock cardiogénico, como congestión pulmonar o un soplo cardíaco. En este caso, el electrocardiograma puede mostrarnos un infarto con supradesnivel ST o un equivalente a este síndrome de supradesnivel ST, como puede ser el síndrome de Behlens, ¿ya? El síndrome de Winters, o una arritmia. La ecoscopía nos va a mostrar congestión pulmonar, ¿ya? Disminución de la motilidad ventricular segmentaria o insuficiencia valvular. Y una vena cava mayor a 2 centímetros que no varían más del 50% con la ventilación. ¿Ya? Eso nos va a mostrar una disminución de la motilidad. ¿Ya? En el caso de un shock obstructivo por un neumotórax a tensión, podemos encontrar disminución del murmullo pulmonar y una hipersonoridad en uno de los campos pulmonares, agitación yugular unilateral o asimetría del hueco clavicular, ¿ya? O de la ventilación al mirar el tórax. La radiografía de tórax en este caso puede ser bastante útil, ¿ya? Aunque para el diagnóstico debería ser suficiente el examen físico, ¿ya? Estas alteraciones pueden ser en ambos lados, como en el caso del neumotórax bilateral, ¿ya? Como en la foto, ¿sí? En el caso del TEP masivo, también puede haber disminución del murmullo pulmonar. Aquí la ecoscopía nos puede ayudar mostrando signos de aumento de la poscarga del ventrículo derecho, como aumento del tamaño del ventrículo derecho, llegando a ser incluso más grande que el ventrículo izquierdo, ¿ya? O la desviación del septum
interventricular hacia la izquierda durante la sístole, ¿ya? Normalmente es hacia la derecha, ¿ya? Otros signos que podemos buscar son de trombosis venosa profunda en extremidades inferiores que van a apoyar el diagnóstico de TEP. El taponamiento cardíaco lo vamos a sospechar por una disminución de los ruidos cardíacos a la ocultación. A veces van a haber fénitos paraesternales y un electrocardiograma que muestra un bajo voltaje, ¿ya? Un bajo voltaje de forma global, con una alternancia eléctrica, dado que el corazón cambia su eje eléctrico al frotar con el pericardio lleno de líquido, ¿sí? La ecoscopía nos va a mostrar el derrame y el colapso del ventrículo derecho, con una presión externa, ¿ya? Ya en el caso de un choque hipovolémico secundario a una disección aórtica, tendremos pocos minutos para actuar y activar el equipo quirúrgico que esté disponible, ¿ya? Acá la sospecha por la historia del paciente va a ser súper importante, al igual que la ecoscopía, ¿ya? Que a pesar de que tiene una baja sensibilidad, ¿ya? Cercana al 60-70%, urgenciólogos entrenados en ecografía, nos puede ayudar también mostrándonos un flap de disección o la aorta ensanchada, ¿ya? Más de 3,8 centímetros en su porción descendente o más de 5 centímetros en la raíz, ¿ok? O una vena cava que va a estar depletada de volumen o la ausencia de otros hallazgos, como los descritos previamente en los diagnósticos diferenciales de hecho, ¿ya? Lo que va a ser bastante útil. Así, ya en la evaluación primaria, podremos saber la causa del shock, iniciar un manejo correspondiente según el diagnóstico más probable. Además de las medidas generales para el manejo del shock. Si tiene un infarto, hemodinamia de urgencia. Tiene un TER masivo, trombolisis o trombectomía. Tiene neumotoda tensión, descompresión con aguja y posterior pleurostomía. Está con taponamiento cardíaco, usar pericardiocentesis. Está con disección aórtica, pabellón. ¿Ya? Bueno, ¿cómo enfrentamos el dolor de tórax no traumático en la urgencia? Bueno, primero, evaluación primaria, segundo, la historia, tercero, evaluación secundaria y cuatro, la valoración de diagnóstico diferencial. Bueno, vamos a ver primero la evaluación primaria, ¿ya? Es lo primero que vamos a hacer. Y así vamos a identificar problemas críticos y sabemos que debemos intervenir de manera inmediata para mejorar de alguna forma alguna función en particular, ¿ya? Todo esto de forma simultánea antes de profundizar en la historia y el examen físico del paciente, ¿sí? Con respecto a la vía aérea, si el paciente está hablando, como la mayoría de aquellos que van a consultar por dolor de tórax, podemos presumir que la vía aérea está permeable, ¿ya? En aquellos pacientes en que nos queda la duda, podemos verificar si tienen un buen reflejo faríngeo o nauseoso, ¿ya? De todas maneras, si el paciente está grave, hay que retirar objetos que pudiesen obstruir su vía aérea ante un eventual deterioro neurológico, ¿ya? Si esta no está permeable, tenemos que permeabilizar y proteger si es necesario, ¿ya? Con respecto a la respiración, hay que evaluar la frecuencia respiratoria, la fotometría de pulso, la mecánica ventilatoria y la ocultación pulmonar. ¿Ya? Esto nos va a permitir encontrar fallas ventilatorias graves y nos va a ayudar a establecer diagnósticos diferenciales acorde al paciente. Tenemos que buscar signos de neumotórax, neumonía o congestión pulmonar, pero también la necesidad de intubación del paciente y de oxígeno suplementario para una saturación mayor a 90. Podemos, como evaluación complementaria, solicitar en este momento una radiografía de tórax portátil, ¿ya? La que nos va a ayudar en la búsqueda de los diagnósticos diferenciales. Aproximadamente un 20% de las radiografías de tórax de los pacientes que consultan por un dolor de tórax no traumático van a aportar una información clínicamente relevante, ¿ya? Aunque este porcentaje parezca bastante poco, nos va a servir también en caso de estar normal, descartando algunos diagnósticos diferenciales como insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía, neumotórax, ¿sí? Con respecto a la circulación, a través de la evaluación de la perfusión periférica, asociado a la frecuencia cardíaca y a la presión arterial, podemos darnos cuenta si el paciente está en shock, ¿ya? Lo que añade gravedad al cuadro. Un paciente en shock no hará pensar en diagnósticos graves como disección aórtica, no, disección aórtica, infarto agudo miocardio con una falla cardíaca asociada, bradiarritmia, taquiarritmia, neumotórax a tensión, TED masivo o tamponamiento cardíaco,
¿ya? Vamos a instalar acá una monitorización cardíaca continua y medición de la presión arterial no invasiva, ojalá automatizada, o frecuente, ¿ya? Para tener parámetros comparables durante la evaluación del riesgo del paciente. De igual forma, si se detecta una bradi o un ataque arritmia, hay que valorar si puede ser la causa del dolor de tórax, ¿ya? Síntomas frecuentes en pacientes, por ejemplo, con fibrilación auricular, con respuesta ventricular rápida, que consultan a la urgencia, en la que la mayoría de las veces la isquemia miocárdica es secundaria a la frecuencia cardíaca que aumenta el consumo de oxígeno a nivel del miocardio y también disminuye el tiempo de llenado cardíaco, por lo que baja el gasto cardíaco, produciendo una isquemia secundaria, que la mayoría de las veces revierte al manejar la frecuencia cardíaca y no requiere de reperfusión de urgencia, ¿ya? Por otro lado, las bradiarritmias o taquiarritmias pueden ser también secundarias a un infarto, ¿ya? Como en el caso de un infarto de ventrículo derecho que compromete el nodo AB, ¿ya? Y producen bloqueo auriculoventriculares o que por estimulación del nervio vago disminuyen la frecuencia a nivel del nodo sinusal. O incluso se pueden pesquisar una taquicardia ventricular con pulso secundaria al mismo infarto, ¿ya? Entonces, vamos a solicitar un electrocardiograma de 12 derivaciones en caso de que este aún no se haya tomado en ese momento. También queréis recordar que el tiempo en la evaluación de estos pacientes es súper importante, por lo que la meta es tener un electrocardiograma y evaluarlo dentro de los 10 minutos desde que el paciente entra a la urgencia, ¿ya? El electrocardiograma nos va a ayudar a establecer diagnósticos diferenciales y factores pronósticos en el paciente, siendo de gran ayuda en la evaluación como médico de urgencia. También es en este momento en que vamos a solicitar exámenes de sangre complementarios, ¿ya? Que nos van a ayudar a evaluar la gravedad del paciente, su diagnóstico y pronóstico y las contraindicaciones para las terapias que vamos a utilizar, ¿ya? Algunos de los más útiles son los marcadores cardíacos, como las troponina, ¿ya? Dímero D, prueba de coagulación, hemograma, creatinina, por ejemplo. La indicación de polemizar al paciente va a depender del estado hemodinámico, ¿ya? Del diagnóstico que estamos sospechando y de la comorbilidad que el paciente presente. Hay que recordar preguntar siempre por el uso de aspirina y de terapia anticoagulante, ¿ya? Otro detalle importante es que al momento de poner la vía venosa del paciente, hay que utilizar de preferencia el del antebrazo izquierdo, ya que el derecho podría ser usado para realizar una coronariografía, ¿ya? Por eso siempre usar el izquierdo. En caso de que lo tengamos disponible, es de utilidad buscar diagnósticos diferenciales, ¿no? Con la ayuda de la ecoscopía, al lado de la cama del paciente, ¿ya? Inicialmente queremos distinguir una disección aórtica, que es un diagnóstico que contraindica el uso de aspirina y anticoagulación, ¿ya? Que son las principales intervenciones que vamos a realizar en un paciente que se sospecha un síndrome coronario agudo. Y aunque la sensibilidad de la eco es baja para la disección, tiene un alto valor predictivo positivo, ¿ya? Y nos va a ayudar en la búsqueda de otros diagnósticos también, ¿ya? Para evaluar a estos pacientes se puede usar el protocolo RUT, que es el que vimos al principio del semestre, aun cuando el paciente no esté en shock, ya que podemos encontrar algunas de las causas del dolor torácico, ¿ya? Con la ecografía podemos buscar signos de disección aórtica al mirar la raíz de la aorta, en la ventana del eje paraesternal largo y encontrar flaps de disección al verlos, o podemos ver también los flujos dentro de la pared de la aorta, ¿ya? Esto también se puede buscar en la ventana apical de 4 cámaras cardíacas, donde se observa parte de la aorta descendente. Continuando con la evaluación ecográfica del corazón, podemos también ver el pericardio, ya determinando si existe derrame pericárdico o no, y si este tiene repercusión en la mecánica del corazón, ya restringiendo su llenado, y por lo tanto el gasto cardíaco como un estaponamiento cardíaco. Recuerden que no importa la cuantía del derrame, sino más importante la alteración de la motilidad cardíaca con respecto al derrame. Pueden haber derrames grandes pericárdicos, pero de larga estadía, que el paciente lo tenga hace tiempo y no va a repercutir a la contracción ventricular. En cambio, pueden haber derrames pericárdicos pequeños, ya de inicio reciente o súbito,
que van a comprometer la contractilidad cardíaca. Esos son los que tenemos que tratar, ¿ya? También lo que podemos hacer es mirar la contractilidad miocárdica, ¿ya? La motilidad segmentaria y estimar la fracción de eyección, pudiendo apoyar el diagnóstico de infarto o de insuficiencia cardíaca, o ver signos también de hipertensión pulmonar aguda, como el aumento de la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que apoyarían el diagnóstico de un TEP, ¿ya? También podemos mirar el pulmón y identificar neumotórax o signos de neumotórax, atención, o derrame pleural, ¿ya? Incluso podemos ver fracturas costales, ¿ya? De forma mucho más definida, rápida y más confiable que con una radiografía de tórax, ¿sí? Bueno, con respecto a la D, no debiese estar alterado. Si es que lo está, hay que registrarlo adecuadamente, dado que hay terapias como la trombolisis que pueden tener como complicación un accidente vascular hemorrágico, ¿ya? Recordemos siempre tomar el hemoglucotest para evaluar a pacientes diabéticos. Respecto a la E, hay que recordar que se debe buscar lesiones en la piel que pudiesen explicar el dolor de tórax, como en el caso del herpes zóster, o enfisema subcutáneo, que nos hable de un neumotórax por fracturas costales, sobre todo en adultos mayores, en que la historia muchas veces no va a ser clara, ¿ya? El dolor que es reproducible a la palpación en zonas de unión costocondral, como ocurre en las costocondritis, tienen que tener en cuenta que no descarta la existencia de otro diagnóstico como causa del dolor torácico, ¿ya? Pero una vez descartados estos otros diagnósticos, puede ser la clave para dar tratamiento sintomático al paciente, ¿ya? Acerca del 20 o 30% de los pacientes con infarto agudo al miocardio se ha visto que cursan con una costocondritis asociada, ¿sí? También la medición de la temperatura aquí es importante para interpretar el resto de los signos vitales, como la taquicardia o el aumento de la frecuencia respiratoria. Y también nos pueden dar indicios diagnósticos diferenciales, como en el caso de la neumonía y el tromboembolismo pulmonar. No hay que olvidar indicar medicamentos para controlar el dolor, ¿ya? Y las náuseas y los vómitos, si estos están presentes, ¿sí? Además, usar antipiréticos si la temperatura está elevada. ¿Okay? La historia en el paciente que consulta por dolor torácico es el elemento más importante para diferenciar entre los diagnósticos diferenciales y sobre todo para categorizar el riesgo de un paciente de tener un síndrome coronario agudo cuando el electrocardiograma y los marcadores cardíacos son normales, ¿ya? Esto es especialmente importante en aquel paciente que no está en shock, ¿ya? Que son la mayoría de los pacientes que vemos en la urgencia consultando por dolor tórax no traumático. Hay que realizar una historia o anamnesis próxima detallada para tener los antecedentes suficientes para valorar los diagnósticos diferenciales adecuados a cada paciente. Aquí hay que enfocarse en caracterizar el dolor y los síntomas asociados, y luego en buscar antecedentes que nos hagan inclinarnos por algún diagnóstico en particular. Bueno, las características del dolor, ¿ya? Ubicación del dolor, tipo, con o sin irradiación y lugar de irradiación, migración del dolor o no, intensidad, o sea, escala de EVA, ya del 0 al 10, si el inicio es súbito y tal, o no, ¿ya? Un inicio asociado a algún evento en particular, ya sea valsalva, estrés, o que el dolor de tórax sea realizado por el ejercicio, ya que sea intermitente, que sea continuo, cuánto dura, cuáles son los agravantes, cuáles son los atenuantes, la hora de inicio, ¿ya? Si tiene síntomas asociados, náusea, vómitos, sudoración, palidez, síncope, desmayo, palpitaciones, ya sean regulares o irregulares, si son palpitaciones rápidas, si son palpitaciones lentas, si tiene disnea, si tiene dolor con toque inspiratorio, si el dolor o tiene aumento de volumen de alguna de las extremidades inferiores, si tiene diarrea, si tiene hemorragia digestiva, si tiene tos, si tiene fiebre, ¿ya? Son todas cosas que debemos buscar en la anamnesis. Con respecto al antecedente, por ejemplo, antecedentes médicos, hay que buscar factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, dislipidemia, síndromes coronarios previos, insuficiencias renales, accidentes vasculares, trombocilia, disección aórtica, tabaquismo, depresión, cáncer, trombosis venosas previas, cuadros virales durante las semanas previas, ya especialmente cuadros virales digestivos, ya, o cuadros virales respiratorios.
Antecedentes quirúrgicos, como cirugías mayores, en especial traumas recientes, ¿ya? Hospitalizaciones recientes, postración reciente o institucionalización reciente. ¿Ya? Uso de medicamentos, por ejemplo, clopidogrel, aspirina, anticoagulantes, anticonceptivos orales, sildenafil, beta bloqueadores. ¿Sí? Uso de drogas de abuso, en particular cocaína. ¿Sí? Y pacientes con viajes prolongados, que nos pueden dar la sospecha de una TBP con un posterior TEP. ¿Ya? Es así como un dolor retroesternal opresivo con irradiación a la mandíbula y ambos hombros que no migra de una intensidad considerable, generalmente un EVA 5 o más, que no es ictal, que es progresivo, que se inicia en ejercicio, que cede o disminuye con el reposo, que aumenta con la actividad física, dura más de 20 minutos, se asocia a sudoración, palidez y náusea en un hombre de 50 años, fumador, hipertenso y dislipidémico, es un dolor típico de un infarto o miocardio. ¿Ya? Aunque el dolor de un infarto puede también ser punzante o puede ser purente, ¿ya? Puede ser precordial, epigástrico en ambos hombros o mandíbula de forma aislada, de poca intensidad, EVA 2 de 10, el paciente puede llegar a relatarlo como ictal o súbito, sobre todo cuando está con un dolor intenso al momento de la entrevista. Y si le pregunta dirigidamente, se dice inicio de forma brusca. Pero en general no es ictal, sino es progresivo. ¿Ya? Se puede iniciar en reposo o despertarlo durante la noche y puede ceder con antiinflamatorios no esteroides, lo que no significa que el dolor sea inflamatorio, como pericarditis y costochondritis. ¿Ya? Puede no tener síntomas asociados o asociarse a angustia y llanto. También puede presentarse en una mujer de 30 años sin ningún factor de riesgo cardiovascular, ¿ya? Por lo que la ausencia de factores de riesgo, el antecedente de una coronariografía o test de esfuerzo normal previos no descartan ni disminuyen la probabilidad de un cuadro actual de síndrome coronario agudo, ¿ya? Recuerden que hay varios tipos de infarto, ¿ya? Está el infarto tipo 2 igual, que no tiene nada que ver con una placa de ateroma. Bueno, es importante recordar que la evaluación primaria está controlada por la anamnesis, ¿sí? Esto es importante al momento de evaluar al paciente, ya que cada evento es independiente, y lo más importante al momento de evaluar al paciente, cuya evaluación primaria está controlada por esto, ¿sí? Mientras que un dolor, por ejemplo, que es transfixiante, es retroesternal, e irradiado a la zona interescapular, que luego mira hacia la zona precordial, de inicio súbito o ictal, llegando a su máxima intensidad de un EVA 9, de un EVA 10, a los pocos segundos, es también mucho más sugerente que un infarto de una disección aórtica, ¿ya? También un dolor retroesternal que es opresivo, que es progresivo, de larga duración, que disminuye al inclinarse hacia adelante o antiinflamatorios no esteroides, y aumenta al estar acostado de espalda, nos hace pensar más en una pericarditis, ¿ya? Aunque siempre el primer diagnóstico a descartar es un síndrome coronario agudo y no la pericarditis, a pesar de que el cuadro se presente en una persona joven sin factores de riesgo cardiovascular aparentes. ¿Okay? Por otro lado, un dolor de costado tipo puntada, con tono inspiratorio de inicio súbito, que no se relaciona con el ejercicio, asociado a disnea, nos hace pensar en causas pulmonares de dolor torácico, como neumonía con derrames pleurales, tromboembolismo pulmonar o neumotórax. ¿Ya? Por eso la anamnesis es bastante importante, la característica del dolor. ¿Okay? En cuanto al uso de cocaína, debemos tomar en cuenta que aumenta el riesgo de infarto 24 veces más durante la primera hora después de su uso, mientras que la prevalencia de infarto en los pacientes que consultan por dolor de tórax y han consumido cocaína dentro de la semana previa es de un 6%, ¿sí? Por lo que el antecedente de consumo de cocaína hay que buscarlo de forma muy activa, ¿no? El paciente puede tener infarto incluso una semana después de haber consumido la cocaína, ¿ya? Bueno, con respecto a la evaluación secundaria, contempla el examen físico completo de pies a cabeza, ¿ya? Pero centrado en la búsqueda del diagnóstico principal del paciente en particular y sus posibles complicaciones. Bueno, es así como el examen cardíaco y pulmonar son de extrema importancia en esta evaluación, ¿ya? Por ejemplo, en cabeza y cuello hay que evaluar tubulares, ¿ya? En el corazón tenemos que evaluar ritmo, frecuencia, si hay soplo, si hay frémito, si hay desplazamiento del choque de la punta. En pulmón tenemos que ver crépito, si hay ruido húmedo, abolición del mundo pulmonar, si hay ronco, si hay sibilancia, ¿ya? Si está mate, si está timpánico a la percusión, y hay que evaluar la transmisión de las vibraciones vocales, ¿ya?
en el abdomen, aunque podríamos considerar que el examen físico abdominal en un paciente que consulta por dolor de tórax debería estar normal, tenemos que tomar en cuenta que el dolor es visceral y por lo tanto puede provenir de zonas altas del abdomen, ¿ya? Dolor hepático, vesicular o gástrico, son parte de los diagnósticos diferenciales de los pacientes con dolor de tórax, sobre todo cuando el dolor, hay dolor epigástrico además del dolor de tórax, ¿ya? Dentro de las extremidades inferiores, por ejemplo, hay que evaluar en busca de aumento de volumen o empastamiento, ¿ya? Y edema de extremidades inferiores principalmente. Con respecto a la piel, ver si está pálido, sudoroso, si tiene ictericia, ¿ya? Examen neurológico no debería estar afectado, ¿ya? ¿Cuál es el principal diagnóstico a considerar en un paciente que consulta por un dolor de tórax no traumático a la urgencia? Básicamente el infarto agudo del miocardio, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, es una enfermedad tiempo dependiente y requiere de nuestra sospecha para hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento y así poder tener el pronóstico del paciente, que en otro caso podría llegar a morir. Nuestro principal diagnóstico a confirmar o descartar en aquel paciente que consulta por dolor torácico no traumático es el síndrome coronario agudo. Ya se lo vuelvo a repetir. Y siempre será el síndrome coronario agudo independiente de la historia y factores de riesgo del paciente, por lo que lo central es clasificar al paciente como riesgo o de bajo riesgo para un síndrome coronario agudo de la forma más eficiente posible, ¿ya? Evitando enviar a casa pacientes con infarto sin solo hospitalizar pacientes que no lo requieran, para así no encarecer el sistema necesariamente, ¿ya? Para esto se han creado muchos scores de riesgo de síndrome coronario agudo o outcomes adversos para identificar pacientes que pudiesen beneficiarse de un tratamiento agresivo precoz, ¿ya? Pero en su mayoría no han sido útiles en la urgencia por su baja especificidad o sensibilidad comparados con la expectativa del medio. Pocos de estos scores provienen de la urgencia y la mayoría se basa en la historia, en el electrocardiograma y los marcadores cardíacos del paciente, ¿ya? Bueno, el score de riesgo y la evaluación del paciente son estos, ¿ok? Bueno, primero el TIMI, que es derivado del estudio de trombolisis en infarto miocárdico, que es TIMI en inglés, trombolisis myocardial infarction, que es del año 2000 aproximadamente. Debemos considerar que el estudio no fue diseñado para establecer un score de riesgo, sino para comparar el tratamiento con heparina no fraccionada versus enoxaparina en pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Ya? Este score considera las variables que aparecen en una tabla que les voy a enviar después para que estén en la casa, ¿ya? Que resultaron significativas para predecir el riesgo de mortalidad por todas las causas. Infarto o isquemia recurrente grave, que requiere revascularización de urgencia, los siguientes 14 días. ¿Ya? Un puntaje de TIMI de 0 a 2 puntos de bajo riesgo, de 3 a 4 riesgo intermedio y de 5 a 7 de alto riesgo. O sea, el TIMI no nos sirve en urgencia para nada, ¿ya? El score de Grace se desarrolló a partir de un registro multinacional en el año 2003-2004, si no me equivoco, de forma prospectiva y retrospectiva, excluyendo a aquellos pacientes que murieron en las primeras 24 horas desde el ingreso, ¿ya? Se evaluó el riesgo de mortalidad intrahospitalaria y falta los 6 meses. La puntuación va hasta los 372 puntos, ¿ya? Con una puntuación distinta para cada variable, ¿sí? También se las voy a enviar, ¿ya? Si no las pueden buscar, ponen una foto en Google y les sale. Se caracteriza por diferenciar los pacientes en riesgo bajo, intermedio o alto, ¿ya? La frecuencia de los efectos adversos aumenta a medida que aumenta el puntaje. Por ejemplo, va desde un 0,2, 0,3% hasta un 52% de mortalidad intrahospitalaria, ¿ya? Con los puntajes mínimos y máximos respectivamente, ¿ya? Por lo tanto, tampoco nos sirve la urgencia, ¿ya? Porque se excluyeron 2 pacientes que se murieron antes de las 24 horas, que son los que nos llegan a nosotros. Por otro lado, el score de HER es un estudio realizado durante el 2006 a los pacientes que consultan a la urgencia por dolor de tórax y establece el riesgo de tener infarto, ¿ya? El riesgo de angiografía o de bypass coronario o muerte durante las 6 semanas siguientes. Ya los resultados durante los resultados que se obtuvieron de bajo riesgo para aquellos pacientes son de 0 a 3 puntos, riesgo intermedio de 4 a 6 y alto riesgo de 7 a 8.
¿ya? Teniendo un outcome adverso hasta 65% en un HER de alto riesgo. ¿Sí? Bueno, de todos estos scores, el HER es el que parece más adecuado para usarlo en la urgencia. ¿Ya? En validaciones posteriores se ha encontrado hasta un 3% de frecuencia de adversos mayores, ¿ya? En 30 a 45 días en pacientes con puntaje bajo. Si a esto le agregamos la troponina a las 3 horas de iniciado el cuadro, disminuyen los falsos negativos, ¿ya? Habiendo menos de 1% de riesgo de eventos adversos mayor a 30 días. Pero vamos a perder un poco de especificidad, ¿ya? Un estudio que es bastante reciente compara estos tres scores. La urgencia de forma prospectiva, ¿ya? Observacional, midiendo como outcome primario eventos adversos cardíacos mayor a 30 días. Bueno, aquí la sensibilidad del HER entre 0 a 3 puntos fue de un 99,5%, ¿ya? Con un valor predictivo negativo de 99,6, que es bastante bueno, mucho mejor que el GRACE y mucho mejor que el TIMI, ¿ya? Por los valores negativos que son del 97% y del GRACE del 92%. ¿Ok? Eh, Aún así, debemos ser cautos a la hora de evaluar un paciente con un G-score de 3, ¿ya? Que es un límite superior de aquellos clasificados como de bajo riesgo, ¿ya? Dado que se puede tener ese puntaje con una historia que es altamente sospechosa o típica y ningún otro punto o una troponina elevada con una historia moderadamente sospechosa, ¿ya? En cuyos casos lo hospitalizaremos para estudio y solicitaremos evaluación por cardiología, ¿ya? Igual, aunque el score no diga que lo podemos dar de alta, ¿ya? Por otro lado, en un paciente de alto riesgo o riesgo moderado, debemos hospitalizarlo y manejarlo como un paciente con síndrome coronario agudo, independiente del score, ¿sí? Bueno, dentro de este grupo lo más importante es identificar correctamente aquellos que tienen supra del nivel ST, ya dado que ellos requieren de una terapia reperfusionante de los 90 minutos. O sea, en resumen de esto de los scores que se usan bastante, ya que se los van a preguntar en el internado, en medicina interna, en cardio, de TIMI, GRACE y HER, en la urgencia por lo menos solamente nos sirve de algo el HER score, el TIMI y el GRACE para nada, ¿no sirve? Así que no sacan nada con calcular esos scores en la urgencia. Eh, pero como les dije, siempre, siempre más mejor que cualquier score, es mejor la intuición médica, ¿ya? Es mejor la anamnesis, mejor el examen físico, ¿ya? Es mucho, mucho mejor que cualquier score que puedan tener, independiente de qué enfermedad se estén enfrentando. Aparte del score y del electrocardiograma, ¿algo más nos ayuda para diferenciar patología? Bueno, bueno, como podemos concluir, de los scores previamente vistos, el electrocardiograma es fundamental en la evaluación del riesgo del paciente con dolor de tórax, ¿ya? Pero también hay otros exámenes que nos pueden ayudar, como el dímero D, la troponina, radiografía de tórax y la angiografía, ¿ya? Debemos tener claro que la troponina es un examen clave si el paciente tiene una historia de riesgo para síndrome coronario agudo, ¿ya? Y que debe ser tomada 3 horas luego de iniciar el cuadro o con un intervalo de al menos 2 horas entre la primera y la segunda troponina, ¿ya? De no estar disponible la troponina, tenemos otros, como la CK total y CKMB, ¿ya? Que en conjunto podrían ser útiles, pero demoran más tiempo en elevarse, como las 6 horas. Pero también son muy inespecíficas, ¿ya? Teniendo troponina en el servicio no se justifica pedir CKMB ni CK total, ¿ya? También es importante destacar que el dímero D es útil solamente en pacientes que tienen un riesgo bajo de TEP, ¿ya? Lo que podemos evaluar con herramientas como el score de Wells. Si tenemos una sospecha diagnóstica de tromboembolismo pulmonar o sacamos un score de Wells de riesgo intermedio para arriba, la dímero D no nos sirve de nada, ¿ya? Hay un estudio bastante nuevo que dice que de cada 4 a 5 pacientes, de cada 100 pacientes, 5 a 6 de estos que tienen un TEP masivo, el dímero D sale normal. O sea, tengo 100 pacientes con un TEP masivo, donde deberíamos tener un dímero D alteradísimo, salen normales, ¿ya? Entonces, por eso el dímero D no nos sirve como, como un descarte del TEP, ¿ya? Tenemos que mezclar el dímero D con los scores de riesgo. Lo vamos a ver en la clase de tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Doctor, Sí. perdón, como que se desconfiguró la pantalla y solamente se ven los que estamos conectados. Y su presentación, pero muy pequeña. A ver.
Tienes que fijar la presentación y ahí se ve completa. Ah, ya que me mandaron hartos mails, Pero el problema es usted. lo siento. Ya. Y aquí estamos. Eso. Ya. Con el tema del dímero D, tiene un valor predictivo negativo, es decir, solamente sirve si su resultado es menor a 500, aunque actualmente se están estudiando distintos puntos de corte, según variables como la edad, ¿ya? Por ejemplo, ahora, después de los 50 años, por cada 10 años, el valor normal del dímero D aumenta en 100. Significa que a los 80 años el corte es de 800. ¿Okay? Finalmente, el angiotac de tórax va a ser útil para diagnosticar una disección aórtica en caso de que el paciente esté con una hemodinamia controlada. Es decir, vamos a tener el tiempo para trasladarlo al servicio de rayos sin correr mayor riesgo. Si no podemos, la radiografía de tórax puede darnos pistas de una disección aórtica a través del desanchamiento del mediastino, ¿ya? O una visualización de un flap de disección cuando éste esté calcificado. Pero no hace el diagnóstico, ¿ya? Solo apoya la sospecha, por lo que una ecoscopía puede ser útil en este caso, ¿ya? Como lo mencionamos anteriormente, una eco en la cama. Dada la de extensión del tema, solo vamos a revisar lo fundamental para la evaluación de urgencia del paciente con respecto al electrocardiograma, ¿ya? Primero, como mencionamos anteriormente, es fundamental que el paciente que consulta por dolor de tórax no traumático, diagnosticar si tiene un infarto con supra del nivel ST es importante, ¿ya? Y para esto debemos saber cómo se ve un supra en el electrocardiograma, ¿ya? Un supra del nivel ST es aquel que tiene más de 1 milímetro en 2 o más derivaciones continuas en el electrocardiograma, ¿ya? Es decir, en derivaciones que reflejen la misma pared del corazón, ¿ya? Hay que recordar que solo el supra del nivel ST nos da el diagnóstico final del paciente, que es infarto con supra del nivel ST. La presencia de un infra del nivel ST no descarta la presencia de un supra concomitante o que aún no aparece, ¿ya? Dado que el infra puede ser un cambio recíproco o una imagen en espejo del supra del nivel de otra pared. ¿Ok? Vamos. Bueno, esta imagen muestra un ejemplo que hay un infra de nivel ST en D1 y ABL, ¿ya? Con una imagen en espejo con supra del nivel ST en la pared inferior, D2, D3 y ABF. ¿Sí? Claro. Otro punto a considerar en el electrocardiograma es que un supra del nivel ST de 0,5 milímetros en la pared inferior o en la pared posterior son suficientes para el diagnóstico de un infarto con supra, ¿ya? Así como también que se requiere de este supradesnivel en solo una derivación en caso de ser de pared posterior, ¿sí? Un supradesnivel ST aislado en ABR también es considerado un IAM con supra ST si no hay otra causa que lo explique, ojo con eso igual, ¿ya? En caso de tener infradesnivel del ST o incluso solo una T negativa en la pared lateral alta, que es de 1 y ABL, ¿sí? Sobre todo en ABL, en un paciente con un cuadro sugerente, debemos repetir el electro buscando un supra de nivel ST en la pared inferior, ¿ya? Dado que esta alteración frecuentemente precede a un supra desnivel con imagen en espejo. O sea, tenemos que repetir el electrocardiograma. No al tiro, obviamente después, con 1 hora. Bueno. También hay que recordar que si tenemos un infarto de pared inferior, que complementar electrocardiograma de 12 derivaciones con derivaciones derechas para evaluar el compromiso del ventrículo derecho. ¿Sí? Como se ve aquí, en el electrocardiograma del lado, de la derecha. ¿Ya? Así, debemos evitar el uso de nitro o de hipotensores si está presente. ¿Ya? Este supra de pared derecha se ve de 4, de 5 y de 6. ¿Sí? Cuando toman de derecha, ahí están las derivadas derechas. ¿Okay? También es importante
Recordar que hay casos en los que el supra del nivel ST está oculto o no es evidente en el electrocardiograma, ¿ya? Esto es en la aparición de un bloqueo completo de rama izquierda nuevo, ¿ya? Y en un infarto de pared posterior, en el que no se ve el supra del nivel ST, dado que la pared posterior, que es de 7, de 8, de 9, no están incluidas dentro del electrocardiograma de 12 derivaciones, pero sí se puede ver en un infra del nivel ST en la pared septal, ¿ya? Como imagen en espejo, ya sea en B1 y B2, ¿ya? Como en la imagen de abajo. ¿Sí? Hay un infra de 1, B2, B3, B4, pero si ampliamos el electrocardiograma y pedimos pared posterior, tenemos un supra de nivel ST, y el tratamiento entre un infra y un supra es bastante diferente. ¿Ya? Bueno, adicionalmente, hay alteraciones al electrocardiograma que denotan gravedad o que son equivalentes a un supra. No son supra de nivel ST propiamente tal, dado que requieren reperfusión de urgencia. Eh, por ejemplo, un infarto con tronco coronario izquierdo, ¿ya? El apellido típico de este tipo de infarto. Eh, en el electrocardiograma es, en casos con flujo coronario remanente, son infradesnivel ST extenso, ¿ya? Un infradesnivel como se ve en el electro superior izquierdo de generalmente casi todo el electrocardiograma, ¿ya? Hay que tener acá la precaución de pensar en una disección aórtica también como causa alternativa de estas alteraciones, ya que puede afectar el trombo coronario izquierdo y causar las mismas alteraciones, ¿ya? Pero ese electrocardiograma con un infra o T negativas en toda la pared, en todas las paredes, nos hacen pensar en un bloqueo o un infarto de trombo coronario izquierdo, ¿ya? De mayor al 95%, así que esa va a reperfusión también de urgencia, tiene que ir a angioplastía aunque no sea supra del nivel ST. ¿Ya? También tenemos el síndrome de Wellens, que es del electro superior derecho, donde hay T bifásicas. Si se fijan dónde está el asterisco, en B1 y B2. Hay T bifásicas invertidas profundas, ¿ya? En las divagaciones precordiales. Generalmente son en B2 y B3, ¿ya? Que esto que refleja una estenosis severa de la rama descendente anterior proximal y requiere de reperfusión inmediata. Son T dobles, ¿ya? Si ven bien, una hacia arriba y después baja la T, ¿ya? Son T bifásicas. También tenemos abajo el síndrome de Winters o el patrón de Winters, que son T picudas simétricas con un punto J infradesnivelado, ya en pared también precordiales, generalmente B2, B3 y B4. Si se fijan, el infra es diferente al infra común y corriente. Aquí la T empieza a aumentar con una T alta bajo la línea isoeléctrica, ¿ya? Ese es el T de Winters. Y tenemos también las T hiperagudas, que son unas T positivas altas, sin elevación del ST, que se pueden ver también en fases precoces de un infarto. ¿Ok? Eh, esos tres electros que les presenté acá son igual de graves que un paciente con un infarto con supra de nivel ST. ¿Sí? T de Winters, síndrome de Wellens, ¿ya? Y un infra-ST en todas las derivadas. Bien. Hay que recordar también que un electrocardiograma aislado tiene un promedio, un 50% de sensibilidad para un infarto agudo de miocardio. Si agregamos un segundo electro, este aumenta un 70%, por lo que si los hallazgos del primer electrocardiograma nos deja con dudas o es normal, un segundo electro, su evolutividad o cambio nos puede ayudar a encontrar el diagnóstico del paciente. Si aún seguimos con dudas en este segundo eléctrico, podemos complementar incluso con un tercero. ¿Ok? Por último, si al momento de la toma del electrocardiograma el paciente no tenía dolor y el dolor reaparece durante la observación, hay que repetir el electro de forma inmediata para ver si hay algún cambio. Bueno, los diagnósticos diferenciales de un supra de nivel ST son todos estos, ¿ya? Solamente de un electro con un supra de nivel ST, ¿sí? Ya. Con respecto al bloqueo de rama izquierda, como habitualmente no sabemos si el bloqueo de rama izquierda es nuevo o antiguo, es útil solicitar a los familiares un electrocardiograma previo, ¿ya? Si es que este existe, ya que hasta un 40% de los pacientes con dolor precordial y bloqueo completo de rama izquierda no van a desarrollar un infarto. ¿Okay?
Ante la duda podemos ayudarnos aplicando los criterios de Garbosa. ¿Okay? Con 3 o más puntos hay una alta especificidad para IAM de 90%, pero baja sensibilidad de 20%, por lo que si estos 3 puntos son negativos, puede que dejemos diagnosticar un infarto en un paciente que sí lo tiene. ¿Ya? Estudios posteriores han tratado de mejorar la sensibilidad de estos criterios modificándolos un poco. ¿Ya? Los criterios del Garbosa modificado reemplazan al último criterio de un supra-desnivel ST mayor a 5 milímetros por la elevación de la razón ST S menor a menos 0,25, ¿ya? Lo que tendría una sensibilidad de 91% y una especificidad del 90% aproximadamente, aunque se requieren mayores estudios que validen estos criterios. Y así posteriormente se incluyen en las guías clínicas, por eso no hay ninguno incluido. Sí, personalmente el Garbosa no me gusta, no se lo voy a preguntar, ¿ya? Porque si está normal el Garbosa igual puede tener un infarto, así que si clínicamente es concordante con uno, el Garbosa no sirve mucho, ¿ya? Eh, bueno, una vez realizada la evaluación primaria, la historia del electrocardiograma del paciente, y mientras se espera los resultados de los marcadores cardíacos y demás exámenes complementarios, ya laboratorio, biografía, etcétera, vamos a iniciar el tratamiento de acuerdo al diagnóstico más probable para el paciente en particular. ¿Ya? En un infarto con supra, vamos a iniciar tratamiento con aspirina, clopidogrel, heparina, vamos a manejar el dolor, las náuseas y activaremos hemodinamia, ¿ya? O protocolo de reperfusión, ¿ya? En caso de que si está disponible. Si hay contraindicaciones para este último y no hay disponibilidad de hemodinamia, hay que preparar el traslado, previa coordinación con equipo de hemodinamia con otro centro receptor para activar la angioplastía. Si el diagnóstico, en cambio, es un infarto sin supra de nivel ST o angina inestable, el manejo inicialmente va a ser el mismo, pero sin la terapia de reperfusión, ¿ya? Aspirina, clopidogrel, manejo del dolor, atorvastatina, nitro, etc. Y vamos a evaluar en el infra de nivel ST, por un infarto sin supra, con coronariografía, la necesidad o no de poner un stent, ¿ya? Lo que hay que coordinar igual con el equipo a cargo del paciente, ya hospitalizado, no de urgencia, a menos que el dolor no ceda. Es la indicación de coronariografía de urgencia en un paciente con un IAM sin supra, ¿ya? Bueno, cada diagnóstico en particular tiene un manejo posterior distinto, ¿ya? No vamos a abordar todo, obviamente, ya que es súper extenso, pero vamos a ver algunos de estos después, en otro tipo de clases. Ya la clase de hoy día es cómo abordar el manejo del dolor de tórax en general, ¿ya? En la urgencia. Vamos a tener clases específicas de TEP, clases específicas de neumotórax, de infarto, ¿sí? Sobre todo el segundo semestre, ¿ya? El primero va a ser de abordaje general, ¿ok? Sobre todo porque ya tendría que haber tenido todas estas clases de abordaje cada uno de forma particular en cirugía o en medicina interna. Así que no tenía sentido matarlas de nuevo. Eso fue la primera parte, de dolor de tórax. No sé si hay alguna duda, para que en 5 minutos, 10 minutos de break empecemos con la otra parte, que es el 5. Creo que no.
Vamos a continuar con la clase de síncope. Ahora, ¿se ve la diapo, cierto? Sí, Doc. Ya, acá. Doc, una duda antes de que empiece. ¿Sí, sí? Sí, de la clase anterior, referente como a las causas de dolor torácico que son de carácter esofágico, por así decirlo, ¿cuál de esas podría tratarse como, más bien dicho, debería yo levantar como la antena, debería asustarme más? El síndrome de Borja, ese. Ya, ¿Ya? Ese es como es la perforación esofágica más que nada, ningún otro. Esta es la causa esofágica, el único. ya, gracias. Bueno, vamos a ver síncope. El síncope es definido como una pérdida de conciencia breve y transitoria, ¿no? Es un motivo de consulta importante en la urgencia a nivel global, ¿ya? Estimándose que este síntoma por sí mismo ocasiona de 1 a 3% de las consultas, ¿ya? Un caso clínico, un paciente masculino de 32 años, consulta a la urgencia por presentar un episodio de compromiso de conciencia súbito de segundos de duración con una recuperación completa. Ingresa al servicio de urgencia, su evaluación primaria y signos vitales al ingreso son completamente normales, ¿ya? El examen físico tampoco revela hallazgos significativos. Se realiza un electrocardiograma en el que se observa un ritmo sinusal con bloqueo completo de rama derecha y una elevación del ST en las precordiales derechas. Mientras esperan su voz, súbitamente presenta compromiso de conciencia y el monitor observa muestras, ¿ya? A los 30 segundos realizamos una cardioversión eléctrica y retorna a ritmo sinusal. Es ingresado al hospital para monitorización y estudio electrofisiológico, ¿ya? Es diagnosticado definitivamente con síndrome de Brugada, ¿sí? Se instala un desfibrilador implantable y mantiene controles periódicos con cardiología. Hace 4 años en buenas condiciones, ¿ya? Este es un caso real, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la magnitud del problema? ¿Cuál es el problema del síncope? Entre un 20 a 50% de la población podría presentar algún episodio de síncope durante la vida, ¿ya? Aunque solo la mitad de ellos van a consultar por esta causa, ¿ya? Aquellos pacientes que efectivamente acuden a la urgencia tienen mayor probabilidad de estar presentando una patología emergente, a diferencia de aquellos que se atienden de forma ambulatoria. Afortunadamente, lo más frecuente es que el cuadro sea ocasionado por alguna condición benigna, ¿ya? Los episodios de síncope, neuromediados y ortostáticos no se asocian a aumento de mortalidad cardiovascular y se presentan predominantemente en pacientes adolescentes y en adultos jóvenes. Entonces, ¿cuál es el problema? En algunos casos el síncope se deberá a enfermedades graves, de alta mortalidad, ¿ya? Los pacientes con patología cardiovascular persistente y síncope por cualquier causa presentan un riesgo aumentado de morir a corto plazo y a largo plazo, ¿ya? Pacientes con antecedentes cardiológicos, un año luego de un síncope presentan casi un 8% de probabilidad de morir, ¿ya? Y la mitad de las veces será por causa cardiovascular. La edad, insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria son predictores de mortalidad en pacientes con síncope, ¿ya? Es por esta razón que cada paciente que atendemos por este motivo en la urgencia requiere nuestra evaluación de forma sistematizada y completa con el fin de identificar prontamente los casos potencialmente graves, estudiarlos y manejarlos de forma adecuada. El síncope se define como una pérdida de conciencia súbita, breve y transitoria, ¿ya? Con una incapacidad de mantener el tono postural, recuperación espontánea y recuperación ad integrum, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos precisar de la definición? Bueno, pérdida de conciencia debe ser súbita, breve y transitoria. Bueno, el síncope no es estar durmiendo, tampoco un estado postictal, y menos aún el resultado de una intoxicación, ¿ok? Que tenga recuperación espontánea, ¿qué significa? Por lo tanto, no es hipoglicemia, ¿ya? Porque la pérdida de conciencia de la hipoglicemia revierte tras administración de glucosa, ¿ya? Tiene una recuperación completa, ¿ya? O sea, vuelve al estado basal, una recuperación atípica. El paciente se sincopea y posterior de algunos segundos vuelve a la normalidad, ¿ya? El paciente, posterior al síncope, debe volver a su estado de base.
¿sí? El paciente no va a presentar focalidad neurológica posterior ni otra alteración sostenida de su estado mental, como por ejemplo en un paciente que convulsionó, ¿sí? Dentro de las causas, un episodio de síncope es causado por una hipoperfusión global de la corteza de ambos hemisferios cerebrales o por una hipoperfusión focal, ya del sistema reticular activante, usualmente de forma aguda. Cualquiera de los componentes involucrados en la perfusión global y del sistema nervioso central, al verse afectados, podrían provocar el síntoma, ¿ya? Recordemos un poco los componentes que condicionan la perfusión tisular: gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, ¿ya? Específicamente, la disminución del flujo cerebral puede ser ocasionada por una hipoperfusión sistémica o por disminución del flujo regional, por una vasoconstricción cerebral. Para hacernos una idea, podemos estimar que un grado de hipoperfusión cerebral mayor a un 35% puede provocar inconsciencia. ¿Okay? Sin embargo, un nivel de hipoperfusión menos severa puede causar una lipotimia o un presíncope, ¿ya? Que es una sensación de debilidad generalizada o sensación de desvanecimiento. Síntoma por el cual también muchos pacientes consultan en la urgencia. Casi me desmayo, sentí que me iba a desmayar, ¿ya? El otro extremo del cuadro es cuando la disminución del flujo cerebral es mantenida constantemente, causando finalmente un fallo cardiorrespiratorio, o sea, una muerte súbita, ¿sí? Por lo tanto, dado que el presíncope, el síncope y la muerte súbita comparten una vía fisiopatológica en común, debemos enfrentar los episodios de síncope y presíncope de la misma forma, ¿ya? Como si fueran el mismo motivo de consulta, para así evitar que algunos de estos pacientes, lleguen a una muerte súbita, ¿ok? Con respecto a la clasificación, podemos clasificar los síncopes según las causas que lo provocan. La mayoría de los pacientes que presentarán síncopes son de causas benignas, ¿ya? Pero aproximadamente un 10% de los pacientes van a ser de origen cardiovascular, ¿ya? Y estos se relacionan con mayor mortalidad. Existen varias formas de clasificar los síncopes según su origen. En la clase lo vamos a agrupar dentro de los 4 grandes grupos, ¿ya? Para ayudarnos principalmente en nuestro diagnóstico operacional. Es preciso señalar que un episodio de síncope puntual puede ser multifactorial, por lo tanto, imposible de ser encasillado en uno de estos grupos grandes. ¿Okay? Tenemos el primer grupo, que es el más frecuente, ¿ya? Abarca el 60% de los cuadros y se debe a un inapropiado control nervioso que lleva a una vasodilatación generalizada con o sin bradicardia, ¿ya? Que es el síncope neurobiado. Dentro de este grupo podemos encontrar específicamente los dos tipos que están abajo, las dos subcategorías. Primero tenemos el síncope vasovagal. Cuando nos enfrentamos a un estímulo estresante, la respuesta normal es mantener elevado el tono simpático, ¿ya? Sin embargo, en estos pacientes esta respuesta está abolida, ¿ya? Incluso se activa intensamente el tono parasimpático, ¿ya? Se da principalmente en pacientes jóvenes, ¿ya? Sin enfermedad cardíaca estructural y en general tiene un muy buen pronóstico. Puede ser gatillado por dolor, por valsalva, instrumentalización como cuesta de poner vía venosa, fiebre, ¿ya? Los síntomas son vagos y son subjetivos. Por lo general vienen precedidos de un marcado prodromio, ¿ya? Bastante sudoración, mareo y visión borrosa. Y estos síntomas siguen presentes una vez que se recupera la conciencia, ¿sí? No debería ser un diagnóstico definitivo en la urgencia, excepto en casos recurrentes, ¿ya? Con episodios alejados en el tiempo, descartándose todo el resto de condiciones de alto riesgo. También tenemos el otro tipo de síncope neuromediado, que es el síncope situacional, ¿ya? Cuando estos episodios se presentan recurrentemente en relación a una situación en particular, como por ejemplo dolor después del ejercicio, a la micción, defecación, al exponerse a sangre o aguja, ¿ya? El segundo grupo de los síncopes es el síncope ortostático, ¿ya? La hipotensión ortostática se define generalmente como una caída de más de 20 miligramos de mercurio en la sistólica, o una presión sistólica menor a 90, o una caída en la diastólica más de 10, una diastólica menor a 60, cuando los primeros 3 minutos
cuando pasan los primeros 3 minutos después de que el paciente se pone de pie. ¿Sí? Aproximadamente son el 9% de los síncope. En estos casos, la respuesta autonómica es insuficiente frente a una caída del gasto cardíaco, ya sea producto de una disminución del volumen intravascular por deshidratación, por hemorragia, o una disminución del sistema autónomo simpático, como por ejemplo, ya sea primaria o secundaria, debido a medicamentos beta-bloqueadores, o al deterioro del sistema autonómico simpático, como en los pacientes con diabetes mellitus, ¿ya? A diferencia del síncope vasovagal, usualmente acá hay taquicardia, ¿ya? Y intentos de subir la presión arterial, pero estos mecanismos van a fallar, ¿ya? En general, son benignos, dado que no involucran alteraciones estructurales cardíacas, pero las etiologías que los pueden provocar sí podrían ser graves. Por ejemplo, un choque hemorrágico por embarazo ectópico, un aneurisma de la aorta abdominal roto, hemorragia digestiva, ¿ya? A pesar de que la etiología de un síncope puede ser benigna, algunas veces pueden requerir mayor estudio, incluso hospitalizaciones, ¿ya? Por las lesiones secundarias al síncope, por ejemplo, un TEC, ¿ya? O por motivos sociales, por ejemplo, que tenga más riesgo de caída, ¿ya? También podemos hospitalizar a un paciente por lo que provocó el síncope, ¿ya? Más que la causa del síncope en sí, aunque el síncope es benigno, ¿ya? Tenemos otro grupo de pacientes, que son los síncopes cardiovasculares, ¿ya? Corresponden al 10 al 30% de los síncopes, son en proporción minoritaria, ¿ya? Pero incluyen a los pacientes con riesgo vital, ¿sí? Se provocan por arritmias o alteraciones estructurales cardíacas que disminuyen bruscamente o interrumpen el gasto cardíaco, no pudiendo mantenerse la perfusión cerebral. Es por eso que, a diferencia de los síncopes vasovagales, muchas veces no presentan síntomas prodrómicos, ¿sí? Muy frecuentemente hay una normalidad estructural preexistente como primera causa o como contribuyente a. Las arritmias son las causas más frecuentes y pueden ser letales, como la taquicardia ventricular, por ejemplo. Generalmente hay un sustrato anatómico del corazón que provoca la alteración eléctrica y hay que buscar dirigidamente bloqueos auriculoventriculares, enfermedad del nodo AB, y enfermedades estructurales como valvulopatías y miocardiopatía, ¿ya? La isquemia es una causa mucho menos frecuente de síncope y muy rara vez ocurre sin asociarse a dolor de tórax, ¿sí? Cuando provoca síncope se relaciona a una mortalidad bastante importante y más que nada a un riesgo de muerte súbita. Si además hay signos de falla cardíaca, sigue aumentando la mortalidad, ¿okay? Y por último, tenemos los síncopes secundarios, ¿ya? Estos son secundarios a enfermedades particulares, ya que en su forma de presentación habitual no está el síncope, pero pueden presentarse como tal. Y ser el síntoma que los haga consultar de urgencia. En general, el síncope se asocia a otro síntoma que nos puede hacer sospechar cuál es la enfermedad responsable. Por esto debemos evitar anclarnos preconcebidamente a los diagnósticos habituales y abrirnos a todas las posibilidades, ¿ok? En estos casos, la clave será asociar el síncope a otro signo cardinal, ¿ya? Alertándonos inmediatamente que estamos frente a un paciente de riesgo. Por ejemplo, un síncope más dolor de tórax, infarto de miocardio, síncope con cefalea, hemorragia subaracnoidea, síncope más dolor abdominal, aneurisma abdominal roto, síncope más disnea, TET, síncope más dolor de abdomen, más sangrado genitales en mujeres, un embarazo ectópico, síncope más hematemesis, un choque hemorrágico, ya sea un aneurisma aórtico roto o una hemorragia digestiva alta. También tenemos diagnósticos críticos y emergentes, ¿ya? En cada paciente con síncope debemos primero enfocarnos en demostrar que el paciente no tiene arritmia, síndrome coronario agudo, síndrome aórtico agudo, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, tamponamiento cardíaco, TEP, hemorragia subaracnoidea y choque hemorrágico y hipovolémico. ¿Ok? Bien. Con respecto al enfrentamiento inicial, es fundamental identificar enfermedades que involucren riesgo vital, como dijimos anteriormente, evaluar sistemáticamente a cada paciente para intentar determinar la causa del evento y realizar estratificaciones de riesgo, estimar la posibilidad de evento adverso en el paciente con síncope de causa no precisada y definir según esto el destino, ¿ya? Hospitalizado versus alta. El objetivo principal de la evaluación en el paciente con síncope en la urgencia es identificar la enfermedad a tiempo dependiente, ¿ya? Mucha evidencia apoya que con una buena anamnesis, un examen físico
físico podemos distinguir la mayoría de las etiologías de un síncope. Ok. Bueno, ¿fue realmente un síncope? Lo primero que debemos hacer cuando recibimos al paciente es identificar esto. Si fue realmente lo que ocurrió, fue realmente un síncope. Bueno, es crucial en primera instancia diferenciar si se trata efectivamente de un síncope y no de otro síntoma cardinal, como por ejemplo compromiso de conciencia o convulsiones. Ya dentro de la evaluación primaria, rápidamente hay que descartar hipoglicemia, hipoxia y otros cuadros que no cumplan los criterios de la definición de síncope. Así vamos a evaluar por un track de trabajo distinto a los pacientes que presentan imitadores de un síncope, es decir, aquellos cuadros que resultan en compromiso de conciencia, pero son secundarios a otros mecanismos distintos a la hipoperfusión transitoria, ¿no? Los cuales generalmente pueden ser los siguientes que vamos a ver ahora. Lo primero, la convulsión, ¿ya? Bueno, la historia y el examen físico tienen una buena sensibilidad y especificidad, mayor al 95-96%, para diferenciar un síncope versus un episodio comicial, ¿ya? Un episodio convulsivo, a diferencia del síncope, existe una activación generalizada de las neuronas, ¿ya? Por lo que después de una convulsión, característicamente existe un periodo post-ictal, en que el paciente persiste con algún nivel de compromiso de conciencia, y esto puede demorar entre 20 y 30 minutos en recuperar completamente el basal, ¿ya? En el síncope, en cambio, la recuperación, como les dije al principio, es ad interim y rápida, generalmente en segundos, ¿ya? La mordedura de lengua es un elemento del examen físico sumamente útil a la hora de diferenciar estos dos cuadros. La mordedura de lengua lateral, que se produce durante una convulsión tónico-clónica, es un signo bastante específico de convulsión, ¿ya? Los testigos de un síncope también muchas veces aseguran que el paciente convulsionó, ¿ya? Describiendo movimiento involuntario de las extremidades. Bueno, de hecho, un gran porcentaje de los síncopes pueden presentarse efectivamente con miotonía, incluso tonicidad y desviación de la mirada durante los primeros segundos del episodio. Esto ya que fisiopatológicamente el cuadro se debe a un bajo flujo cerebral, ¿ya? Pero una convulsión, los movimientos involuntarios son de mayor duración, son repetitivos, ¿ya? Y son estereotipados. Con respecto a la hipoglicemia, en el síncope, por definición, se recupera la conciencia de forma espontánea. En el compromiso de conciencia por hipoglicemia, esta recuperación es más prolongada y requiere de una intervención, por ejemplo, en la administración de glucosa, para la recuperación del paciente, ¿ya? Ya sea por familiares o por personal. Otros cuadros neurológicos, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea, al sangrar puede producir compromiso de conciencia autolimitado, si es extensa, y compromete ambos hemisferios cerebrales, o se aumenta transitoriamente la PIC, ¿ya? Los accidentes vasculares transitorios, los TIA, sobre todo del territorio vértebro-basilar, es muy infrecuente que un accidente isquémico transitorio pueda confundirse con un síncope, pero si específicamente la isquemia se produce en la sustancia reticular activante o más extensamente el tronco, puede ocurrir compromiso de conciencia, ¿ya? Y si hay reperfusión temprana, además habrá recuperación rápida. Sin embargo, generalmente estos cuadros se acompañan de síntomas neurológicos de fosa posterior, vértigo, diplopía, disfagia, disartria. Con respecto al hematoma subdural, pueden simular un síncope cuando son extensos, ¿ya? Pueden producir cuadro de compromiso conciencia intermitente, sobre todo en adultos mayores. Y eso podría confundirse con un episodio síncopal. También tenemos causa psiquiátrica, ¿ya? Siempre debe ser un diagnóstico de exclusión, aunque conozcamos el antecedente psiquiátrico del paciente, ¿sí? Hay que recordar que los pacientes con enfermedades psiquiátricas utilizan muchos fármacos que pueden predisponer a padecer síncopes secundarios a arritmias por putelardo, ortostatismo y bradicardia, ¿ya? Además, lo más probable es que un paciente psiquiátrico simule o tenga síntomas conversivos similares a síntomas de patologías que efectivamente padece. En estos casos, los síntomas orgánicos y los psiquiátricos muchas veces se presentarán de forma intercalada y habrá que descartar con el estudio apropiado las enfermedades graves cada vez que consulte, ¿ya? O sea, siempre debe ser un diagnóstico de exclusión, la enfermedad psiquiátrica, ya no encasillarse que el paciente es psiquiátrico y que no pueda tener ninguna otra enfermedad.
Con respecto a la historia clínica, para afinar el diagnóstico es fundamental hacer bien una historia clínica. ¿Quién es el paciente? Ver la edad. Pacientes jóvenes presentan frecuentemente síncopes de causa benigna, ¿ya? Sin embargo, ¿es la edad un factor independiente de riesgo en un síncope o solo si se asocia con movilidades? Este es un tema muy controversial, ya no se ha logrado delimitar un punto de corte en cuanto a edad que se asocie a un riesgo por sí mismo. Especialmente en pacientes jóvenes, no podemos dejar de indagar sobre historia familiar de muerte súbita, ya lo que nos va a guiar hacia una causa cardiovascular del síncope y por ende a algo de mayor gravedad, ¿no? En los pacientes que son adultos mayores, pacientes con historia de cardiopatía coronaria o de alteración estructural cardíaca o pacientes con historia familiar de muerte súbita, siempre debemos pensar en solicitar mayor estudio o hospitalizar para la monitorización, ¿okay? Hay que recordar que debemos revisar extensamente la lista de medicamentos y drogas que el paciente puede estar utilizando, incluyendo drogas sin prescripción médica, drogas de abuso y homeopatía, ¿ya? Los medicamentos, por ejemplo, beta bloqueadores, antagonistas de canales de calcio, vasodilatadores, nitrato, IECA, hidralazina, diuréticos, ¿ya? Clonidina, metildopa, antiarrítmicos que aumenten el QT, antidepresivos, antipsicóticos, agentes QT, como los antiinflamatorios no, antiesteroidales, bromocriptina, anticonvulsivantes como la fenitoína, carbamazepina, antiparkinsoniano, benzodiazepina, barbitúrico, inhibidores de la MAO, opioide antihistamínico, inhibidores de la coniesterasa, drogas de abuso, ¿ya? Son todos medicamentos que debemos buscar. Todos pueden provocar síncope, ¿ya? También debemos recopilar antecedentes quirúrgicos, incluyendo instalación de marcapasos, desfibrilador implantable. En mujer en edad fértil no tenemos que olvidar interrogar sobre la fecha de la última menstruación, ya que un embarazo ectópico roto está dentro de los diagnósticos diferenciales. Incluso un embarazo normal puede dar síntomas presincopales, ¿ok? Bueno. Sobre el episodio mismo del síncope, es importante detallar con precisión lo ocurrido antes, durante y después. ¿Ya? Antes del episodio. ¿Qué estaba haciendo antes del episodio? La posición, la actividad y la situación. Si estaba haciendo ejercicio, estaba tosiendo, defecando, estaba leyendo, tenía alguna emoción, etc. Un síncope durante el ejercicio es un signo de alarma, ¿ya? Que es una sospecha alta de miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Los cambios de posición prodrómicos, ¿ya? Si tiene palpitaciones, inestabilidad, o si tiene mareo, ¿ya? La ausencia de un pródromo es sugerente de una taquicardia ventricular, ¿ya? Los síntomas asociados es clave para la identificación de patologías de riesgo vital, ¿ya? Síncope y cefalea, hemorragia subaracnoidea, síncope y dolor torácico, síndrome coronario agudo, o síndrome aórtico agudo, síncope y disnea, TEP, neumotora espontáneo, síncope y dolor abdominal, aneurisma de aorta roto, embarazo ectópico. ¿Ya? Durante el episodio, el paciente no recordará el suceso, por lo que la entrevista al testigo será tan importante como la entrevista al propio paciente, ¿ya? Para obtener la anamnesis de primera fuente. Hay que preguntar por todos los detalles del compromiso de conciencia, cuánto duró, el mecanismo de caída, ¿ya? Si estaba con protección o sin protección, características de los movimientos estereotipados, ¿ya? Inicio, unilateral, ¿ya? Desviación de la mirada, patrón respiratorio, etc. Hay que recordar que hasta un 75% aproximadamente de los pacientes con síncope pueden presentar miotonías durante el evento debido a una hipoperfusión cerebral, ¿ya? Por esta misma razón puede haber incontinencia urinaria o incontinencia fecal, tanto en un síncope como en una convulsión. Por eso la incontinencia no especifica de ninguna de las dos, ¿ya? Con respecto al post-episodio, lo más importante va a ser indagar por la persistencia de síntomas posteriores al evento, ¿sí? Y en la presencia ausencia de un compromiso de conciencia prolongado que nos haga pensar en un periodo positáneo, desviando nuestro diagnóstico hacia convulsiones. Con respecto al examen físico, los signos vitales son clave en la evaluación de todo paciente que presenta un síncope. Cualquier alteración en algunos de los signos vitales nos debe sugerir que estamos frente a un paciente de riesgo. ¿Ya? Deben digitarse siempre la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la temperatura. ¿Ya? Una caída de la presión arterial minutos inmediatos después de ponerse de pie sugiere un síncope mediado por hipotensión ortostática, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. Bueno,
si bien les pasé la definición de ortotastismo, esta definición clásica, según los signos vitales, no es tan sensible ni específica para el diagnóstico de un síncope por hipotensión ortostática. ¿Okay? Se ha visto que ocurre en casi un 40% del auto asintomático, mayores de 70 años, ¿ya? Y en un 15% en sujetos sanos de cualquier edad, y en un tercio de los pacientes con síncope por cualquier causa, por lo que es frecuente como hallazgo de los signos vitales. Por otro lado, este es un diagnóstico de exclusión, ¿ya? Nunca hay que diagnosticarlo en pacientes con riesgo moderado o alto, ¿ya? Además, algunos pacientes pueden presentar síntomas de hipotensión ortostática de forma concomitante y no está relacionado la causa de su episodio sincopal actual. Con respecto a la cabeza y cuello, por ejemplo, la mordedura de lengua, soplos carotidios o irradiación del soplo cardíaco al cuello, en estenosis aórtica, ya ven las yugulares. En el examen cardiovascular es súper importante tomarse el tiempo para realizar un examen cardiopulmonar y vascular en estos pacientes. Cualquier signo que sugiera cardiopatía estructural o falla cardíaca identificará de inmediato un paciente de riesgo que probablemente deberá ser monitorizado y estudiado en una unidad acorde. ¿Ya? Para estos pacientes, un próximo episodio de síncope puede ser finalmente una muerte súbita. ¿Okay? Debemos buscar dirigidamente signos de patología valvular, ¿ya? Obstrucción del tracto de salida y falla cardíaca derecha. También tenemos que pesquisar signos de falla cardíaca porque en estos pacientes un síncope tiene en general peor pronóstico. ¿Ya? Hay que fijarse y describir también los pulsos periféricos, viene capilar y la yugular. Por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, el choque de la punta desplazado y un soplo sistólico de eyección intenso aparecen en un 40% de los pacientes. ¿Ya? Una estenosis aórtica, el soplo eyectivo en forma de rombo, como se describe en senio, mesosistólico, ¿ya? En el foco aórtico. Y frecuentemente rayado el cuello, en algunas ocasiones también se ajusta y rayado hacia la punta del corazón. ¿Ya? Personas expertas pueden oír además la apertura de la válvula aórtica, ¿ya? Que dice que es una presión de pulso baja. También hay que ver con respecto al abdomen, cicatrices que pueden iniciar, por ejemplo, una cirugía aórtica, indispensable realizar también tacto rectal frente a la sospecha de síncope secundario ortotastismo por hemorragia. ¿Ya? Con respecto al examen neurológico, como vimos anteriormente, en rara vez un síncope tiene origen neurológico central, pero es fundamental realizar un examen neurológico acabado en estos pacientes. ¿Ya? Entonces hay que revisar el estado mental, los pares craneales, evaluar la sensibilidad motora, evaluar sensitivo, el reflejo osteotendíneo, examen cerebeloso, signos meningios, ¿ya? Nos va a ayudar también a descartar además que el paciente no haya presentado otros síntomas, indicador de síncope, hipoglicemia, convulsión. Con respecto a lo último, que es la exposición, ver los signos de trauma, ¿ya? Al sufrir el síncope, el paciente cae y puede presentar trauma craneal, ¿ya? Trauma facial, cervical o de extremidades, muñeca, cadera, según el mecanismo de caída. ¿Ya? Cualquiera de estas lesiones puede tener por sí misma indicación de estudio y hospitalización. ¿Ya? Algunas series reportan que hasta un 30% de los síncopes vasovagales sufren lesiones, ¿ya? Y el 10% van a requerir hospitalizaciones, ¿sí? Muchos de los pacientes que sufren síncope son adultos mayores, por lo tanto, con gran frecuencia encontramos usuarios de aspirina y anticoagulantes. ¿Ya? Debemos determinar si requerirán un mayor estudio, por ejemplo, una imagen de cerebro, para descartar hemorragia intracraneal secundaria al TEC, no como parte del estudio teológico del síncope. Si el trauma lo amerita, vamos a inmovilizar el cuello hasta descartar una lesión cervical con las imágenes adecuadas. Pero la regla no es necesario inmovilizar con collar cervical a todos los pacientes. También los daños asociados al síncope no se relacionan con la gravedad de la teología. También hay que recordar, fijaros las cicatrices quirúrgicas del tórax y abdominales, que nos van a sospechar cirugías cardíacas, ¿ya? O cirugía de la aorta, como les dije antes. ¿Ya? También como en la presencia de marcapaso, también nos puede indicar la cirugía torácica. Bueno, la recomendación también es realizar un electrocardiograma en cada uno de los pacientes que se presenten con síncope o presíncope en la urgencia, a pesar de que su rendimiento es mucho menor que la historia del examen físico en la búsqueda de etiología. Es un examen que prácticamente siempre está disponible, no tiene efecto adverso y es de bajo costo. ¿Ya? Por otra parte, aunque su rendimiento diagnóstico es limitado, ¿ya? Menor al 10%, si tiene un alto valor predictivo negativo,
y un electrocardiograma anormal en un episodio de síncope se asocia a arritmias y muerte. ¿Okay? Esto hace que en determinados casos sea determinante para la disposición y la terapia definitiva del paciente que consulta por síncope a la urgencia. Por supuesto, un electrocardiograma normal no descarta una patología cardíaca o enfermedad grave como causa del síncope, pero si disminuye de forma significativa la probabilidad, ¿ya? Va a ser fundamental que conozcamos y busquemos dirigidamente signos en el trazado que sugieren enfermedades, por ejemplo, como infarto de un miocardio, ¿ya? Bloqueo auriculoventriculares, bloqueo trifascicular, bradiarritmia, taquiarritmia, revisa el QT para ver los síndromes de QT corto, los síndromes de preexcitación, eh, como la onda, el PR corto con onda delta, igual Parkinson-White, ya síndrome de Brugada, miocardiopatía hipertrófica, displasia rinogénica del ventrículo derecho, derrame pericárdico, tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Con respecto al laboratorio, otros test diagnósticos, no son recomendables de rutina, salvo que la historia y el examen físico indiquen lo contrario, ¿ya? En este contexto podría ser de utilidad, por ejemplo, un perfil hematológico, electrolitos plasmáticos, especialmente el potasio, test de embarazo en orina o beta-HCG, biomarcadores como la troponina y escáner de cerebro, ¿ya? Por ejemplo, niveles elevados de prolactina durante las primeras horas posteriores a un episodio transitorio de compromiso de conciencia podrían identificar una convulsión y distinguirla de un síncope, ¿ya? Sin embargo, la aplicación de este examen en el escenario de urgencia es bastante cuestionable aún, y en la gran mayoría de los casos la respuesta está abajo en la clínica, ¿ya? Siendo un recurso innecesario, ¿ya? Recuerden siempre, anamnesis, examen físico, es lo mejor para el síncope. A pesar de que realicemos una buena anamnesis y un examen físico, solo en la minoría de los casos llegaremos con seguridad al diagnóstico etiológico del síncope, ¿ya? Esto nos va a llevar inevitablemente a estas preguntas. ¿Es necesario dar de alta a este paciente o debo hospitalizarlo para monitorizarlo y estudiar? ¿Sí? La decisión es difícil, ¿ya? Y se han estudiado diferentes reglas predictivas clínicas para ayudarnos a tomar conductas seguras y costo efectivas para el paciente. La idea es que estos criterios nos ayuden a estimar con parámetros objetivos cuál es el riesgo que nuestro paciente presente un desenlace negativo en un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Ninguna de las reglas que vamos a ver tiene la suficiente sensibilidad ni especificidad, como tampoco adecuada aplicación en nuestro contexto. O sea, no pueden reemplazar el criterio del médico de urgencia, pero conocerlas puede ayudarnos a tomar decisiones con más herramientas de las que teníamos antes, ¿sí? Por eso es importante conocerlas, ¿ya? La regla más utilizada es la regla del síncope de San Francisco, que es la presencia de cualquiera de las siguientes, Potivicer Scott, ¿ya? Historia de insuficiencia cardíaca, hematocrito menor a 30, AG alterado, disnea, y una presión sistólica menor a 90. Una revisión sistemática, en el año 2011 aproximadamente, reportó una sensibilidad entre 85 y 87%. Y una especificidad de 52% aproximadamente para un evento adverso a corto plazo, lo que significa que una paciente con síncope de origen no precisado tiene un 2% de probabilidad de presentar un desenlace fatal, ¿ya? Hay otras reglas predictivas, como la OESIL, del Observatorio Epidemiológico del Síncope de Lacio, el ROSE, ¿ya? La EGSYS también, que son hartos, hay hartas cosas, pero no hemos usado por eso les puse solamente ese. Una revisión reciente del año pasado también propone un nuevo score para evaluación del riesgo adverso a partir de un estado prospectivo realizado en la urgencia. Pero todavía está todo en discusión, por eso no se lo puse. Hasta el momento este es el mejor por ahora. Con respecto a la disposición, bueno, a esta altura de la clase ya deberíamos vislumbrar un poco que no hay ningún examen de laboratorio, ni imagen, ni regla predictiva clínica que logre darnos la respuesta
para estratificar con seguridad el riesgo de que nuestro paciente si presentó o no un síncope, ¿ya? La historia, la evaluación primaria y el examen físico más detallado serán la clave para obtener una gran cantidad de información que nos va a ayudar a acercarnos al diagnóstico etiológico y con esto identificar los pacientes potencialmente graves. ¿Sí? Entonces, con la información que recopilemos durante la atención, podemos considerar para continuar un manejo ambulatorio de los pacientes que no tengan antecedentes de riesgo, como antecedentes de patología cardiovascular, antecedentes familiares de muerte súbita, adulto mayor, que no presenten banderas rojas con síntomas de riesgo, por ejemplo, síncope asociados a cefalea, dolor abdominal, hemorragia, ¿ya? Ausencia de pródromo, palpitaciones previas al episodio, síncope durante el ejercicio, hematocito menor a 30%, ¿ya? En general, una persona con hematocito menor a 30% tiene otros signos clínicos que nos hacen sospecharlo, por lo que podríamos prescindir de tomar este examen en los pacientes que no están pálidos, ni taquicárdicos, ni taquipnéicos, ni hipotensos o con ortotastismo, ¿ya? Pacientes que presenten signos vitales normales y un examen físico aceptable, sin hallazgo relevante, especialmente sin hallazgo de falla cardíaca ni patología cardíaca estructural, ¿ya? Que su electrocardiograma sea normal y sin lesiones graves asociadas a la caída, ¿ya? Y que no tengan riesgo social. Si todos estos criterios se cumplen, el paciente probablemente tenga un bajo riesgo de resultados adversos al alta, ¿ya? El riesgo nunca es cero, recuerden eso, ¿ya? Lo más recomendable es que luego del alta tenga un seguimiento precoz con cardiología, en general con ecocardiograma transtorácico y un holter de arritmia, ¿ya? Las cifras varían mucho entre diferentes centros hospitalarios, pero se estima que casi la mitad de los pacientes que consultan por 5 pesos admitidos en el hospital para monitorización y estudio. ¿Ya? Los adultos mayores generalmente concentran un 80% de las hospitalizaciones, ¿ya? Y la mortalidad al mes del episodio depende de la causa del síncope y las comorbilidades, pudiendo ser hasta un 5%. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los puntos principales? Dar de alta a los pacientes que podrían estudiar diferidamente sin por esto exponerlos a riesgo vital, ¿ya? Utilizar para el estudio a los pacientes que se van a beneficiar de tener un diagnóstico, aquellos los que el síncope es una manifestación de una enfermedad asociada a un riesgo de muerte por causa vascular. No olvidar las lesiones asociadas a la caída por síncope, aunque haya sido de origen benigno, ¿ya? Eso con respecto al síncope, ¿ya? La idea es descartar patologías graves, que son las cardíacas, ¿sí? No sé si hay alguna duda para terminar la clase. ¿No? ¿No? Yo no por mi parte, profe. Ya. Yo tampoco, profe. Ya, pues, entonces nos vemos la otra semana, ¿ya? Ahí aviso si es miércoles o jueves. Creo que es el miércoles, sí, porque creo que me pusieron un turno el jueves, obligado, ¿ya? Ya, profe, gracias. Que Ya. esté bien. Descansa. Igual, profe, que esté Chao, bien. gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias.